Hoy vamos a sumergirnos en una historia poco conocida y frecuentemente pasada por alto de la Biblia, una que involucra a los hijos de Moisés. Sabemos que Moisés es una de las figuras más icónicas de la historia bíblica, famoso por dividir el Mar Rojo y liberar a los israelitas de Egipto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucedió con sus hijos, Gersón y Eliezer? ¿Por qué no son tan conocidos como otros descendientes bíblicos? ¿Desaparecieron de la historia o hay algo más profundo en sus vidas? En este video, vamos a explorar el legado olvidado de los hijos de Moisés y cómo, aunque no alcanzaron la fama o prominencia como los descendientes de Aarón, sus historias tienen mucho que enseñarnos sobre el plan de Dios, su tiempo perfecto y el valor de servir desde las sombras. Si alguna vez te has sentido invisible, trabajando en segundo plano sin recibir reconocimiento, entonces este episodio es para ti. Acompáñanos mientras descubrimos por qué Gersón y Eliezer son más importantes de lo que creemos y cómo sus vidas siguen teniendo impacto hoy en día. La historia de los hijos de Moisés comienza durante el exilio de su padre en Madián, después de que Moisés huyera de Egipto tras haber matado a un capataz egipcio. En Madián, Moisés encontró refugio y conoció a Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote local. Fue en este lugar donde Moisés y Séfora tuvieron a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. El nacimiento de Gersón se menciona por primera vez en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 22. Moisés le dio este nombre porque se sentía como un extranjero en una tierra extraña. Gersón proviene de la raíz hebrea ger, que significa peregrino o forastero, reflejando el profundo sentimiento de alienación y desplazamiento que Moisés experimentaba mientras vivía lejos de su antigua vida en Egipto. Eliezer, el segundo hijo de Moisés, recibe su nombre más adelante en Éxodo, capítulo 18, versículos 3 y 4. El nombre de Eliezer significa Dios es mi ayuda, en conmemoración de la protección divina que Moisés recibió cuando huyó de Egipto. Mientras que el nombre de Gersón refleja un sentimiento de pérdida y alienación, el de Eliezer habla de gratitud y de la intervención divina que salvó a Moisés de la espada del faraón. Es interesante notar que, aunque Gersón y Eliezer nacieron durante una etapa crucial de la vida de Moisés, nunca ocuparon roles significativos en los eventos trascendentales que rodearon el éxodo del pueblo de Israel. Cuando Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente, ambos hijos eran aún jóvenes y, aunque Moisés los llevó junto a su esposa en su regreso inicial a Egipto, su participación en la historia parece desvanecerse con el tiempo. De hecho, en Éxodo 4:20, se menciona que Moisés tomó a su esposa e hijos y regresó a Egipto, lo que sugiere que ellos estuvieron presentes al menos en las primeras etapas de su misión. Sin embargo, a medida que la narrativa bíblica avanza, los hijos de Moisés pasan al trasfondo, eclipsados por las historias de otros personajes como los hijos de Aarón, quienes fueron seleccionados por Dios para ser sacerdotes del pueblo de Israel. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué los hijos de Moisés no alcanzaron la prominencia como lo hicieron los hijos de Aarón? Hay varias posibles explicaciones. Primero, Dios había designado a la familia de Aarón para el sacerdocio, un rol clave en la estructura religiosa del pueblo de Israel. Este enfoque en Aarón y sus descendientes pudo haber sido intencional para evitar cualquier confusión en cuanto al liderazgo espiritual. Segundo, el papel de Moisés era único. Él fue el profeta que actuó como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, pero su llamado no se transmitió automáticamente a sus hijos. En Deuteronomio 34, 10-12, se menciona que nunca volvió a surgir en Israel un profeta como Moisés, lo que subraya la singularidad de su liderazgo. Finalmente, es posible que Gersón y Eliezer hayan regresado a Madián junto a su madre durante el Éxodo. En Éxodo 18, 1-6, se narra cómo Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a los hijos de Moisés para reunirse con él en el monte Sinaí, lo que sugiere que la familia de Moisés no estuvo siempre presente durante los momentos clave de la travesía por el desierto. Aunque los hijos de Moisés no ocupan un lugar destacado en la narrativa bíblica, sus descendientes continuaron sirviendo en Israel como parte de la tribu de Leví. En una Crónicas 23, 14-17, se menciona que los hijos de Moisés fueron contados entre los levitas, la tribu encargada de asistir en el cuidado y servicio del tabernáculo, y más tarde del templo.
Mientras que los descendientes de Aarón ejercían roles sacerdotales, los levitas cumplían funciones de apoyo esenciales para el mantenimiento del santuario y la adoración en Israel. Además de su inclusión en la tribu de Leví, la Biblia también nos da algunas pistas sobre la línea de Gersón y Eliezer. En 1 Crónicas 23:16 se menciona a Sebuel como descendiente de Gersón, lo que indica que la línea de Gersón continuó y que sus descendientes ocuparon posiciones de liderazgo dentro de la estructura levítica. Aunque no alcanzaron la prominencia del sacerdocio, los levitas desempeñaban un papel esencial en la vida religiosa de Israel, asistiendo a los sacerdotes y cuidando los utensilios del tabernáculo. Sebuel también aparece en 1 Crónicas 24:20, donde se menciona entre los líderes levitas. Esto sugiere que, aunque Gersón y sus descendientes no ocuparon un lugar central en la narrativa bíblica, continuaron cumpliendo con sus deberes de manera fiel, asegurando que la adoración y las prácticas religiosas se mantuvieran en orden. Por otro lado, la línea de Eliezer también se destaca por su notable fecundidad. En 1 Crónicas 23:17 se menciona que los hijos de Rehabías, descendientes de Eliezer, fueron muy numerosos. Esta prosperidad no solo indica que la familia de Eliezer creció considerablemente, sino que también subraya la bendición de Dios sobre esta rama de la familia levítica. A través de la multiplicación de sus descendientes, podemos ver la continuidad del servicio de Eliezer y su linaje dentro de la comunidad israelita. Este crecimiento de la familia de Eliezer contrasta con muchas otras líneas que disminuyeron con el tiempo, lo que refleja una bendición especial sobre su descendencia. Génesis 22:17 reafirma la promesa de Dios a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. La numerosa descendencia de Eliezer parece ser una manifestación de esta promesa, y aunque no ostentaron roles sacerdotales destacados, contribuyeron de manera significativa a las funciones levíticas, asegurando la estabilidad y continuidad de las prácticas de adoración. Cuando comparamos los descendientes de Moisés con los de Aarón, vemos una distinción deliberada hecha por Dios. Los hijos de Aarón fueron seleccionados específicamente para el sacerdocio, una posición de liderazgo espiritual y gran responsabilidad. Esto incluía funciones públicas y visibles, como el sacrificio de animales y la administración de los rituales del templo, lo que les otorgaba un lugar prominente dentro de la sociedad israelita. En contraste, los hijos de Moisés, aunque formaban parte de la tribu levítica, no recibieron este tipo de reconocimiento especial. En 1 Crónicas 24, mientras que los hijos de Aarón se detallan con cursos sacerdotales específicos y responsabilidades claras, los hijos de Moisés son solo mencionados brevemente. Este contraste refuerza la idea de que los llamados de Dios son distintos y no siempre siguen las expectativas humanas de herencia o prominencia. Sin embargo, esto no significa que la vida de Gersón y Eliezer no tenga relevancia. De hecho, su historia nos enseña importantes lecciones sobre el propósito y el tiempo de Dios. No todos están llamados a estar en el centro de atención, y eso está perfectamente alineado con el diseño divino. Aunque los hijos de Moisés no alcanzaron la fama de su padre, sus vidas seguían siendo una parte integral del plan de Dios. Eclesiastés 3:1 encapsula maravillosamente esta verdad: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La vida de Gersón y Eliezer fue significativa en los roles que Dios les asignó, incluso si no fueron reconocidos de manera prominente en las Escrituras. Romanos 8:28 también nos recuerda que Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. De la misma manera que Dios tejió la vida de Gersón y Eliezer en la historia de Israel, Él sigue haciendo lo mismo con nuestras vidas hoy. A menudo, nuestras contribuciones pueden parecer pequeñas o sin importancia, pero eso no las hace menos valiosas. Dios ve y valora cada acto de servicio, incluso aquellos que pasan desapercibidos para los ojos humanos. Hebreos 6:10 nos asegura que Dios no es injusto y no olvidará nuestro trabajo ni el amor que mostramos al ayudar a su pueblo. La vida de Moisés, aunque marcada por grandes logros, también estuvo llena de desafíos y dudas. Sus hijos, aunque no alcanzaron la fama, nos enseñan que la verdadera importancia no se mide por el reconocimiento público, sino por nuestra obediencia a Dios.
Filipenses 2, 3-4 nos recuerda que debemos actuar con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, y no buscando nuestros propios intereses. La historia de Gersón y Eliezer es un claro ejemplo de humildad y servicio silencioso. Sus vidas nos enseñan que no todos estamos llamados a roles de gran visibilidad, y esto es algo completamente en sintonía con el propósito divino. Mientras el mundo a menudo valora el estatus y la fama, el plan de Dios pone énfasis en la fidelidad y la obediencia, incluso en los lugares más discretos. Como vimos en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aunque Gersón y Eliezer no fueron celebrados públicamente, su devoción a Dios y su rol en el tejido espiritual de Israel no fueron menos importantes. A veces, quienes trabajan en segundo plano son los que realmente sostienen a una comunidad, a una familia, o incluso a una nación, y esto es exactamente lo que podemos aprender de los hijos de Moisés. Muchos de nosotros enfrentamos momentos en la vida en los que sentimos que nuestro trabajo no es reconocido o valorado. Podemos sentirnos invisibles, como si nuestro esfuerzo no hiciera una diferencia. Sin embargo, la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que cada persona tiene un propósito en el plan de Dios y que no debemos medir nuestra valía por el reconocimiento que recibimos de otros. El verdadero valor está en cómo servimos a Dios y a los demás con lo que Él nos ha dado. Esto también resuena en el Nuevo Testamento, cuando en Hebreos 6:10 se nos dice que Dios no olvida el amor que hemos mostrado en su nombre, incluso cuando este amor se expresa en acciones que no reciben aplausos ni atención. Este principio es especialmente relevante en una era en la que se tiende a medir el éxito por la cantidad de seguidores o de me gusta. La historia de Gersón y Eliezer nos desafía a encontrar satisfacción en cumplir con nuestro deber, confiando en que Dios ve y valora cada acto de obediencia. Además de enseñarnos sobre la importancia de la humildad, la vida de los hijos de Moisés también ilustra cómo nuestras acciones pueden tener un impacto duradero, incluso si no somos conscientes de ello. Aunque los hijos de Moisés no fueron figuras prominentes, sus descendientes continuaron sirviendo en el tabernáculo y en el templo, contribuyendo al mantenimiento de las prácticas religiosas que mantenían viva la fe de Israel. Esto nos recuerda que las semillas de fidelidad que plantamos hoy pueden dar fruto mucho después de que hayamos dejado este mundo. En el Salmo 112, 1-2, se destaca esta idea: dichosos los que temen al Señor, los que hallan gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos serán poderosos en la tierra, la generación de los rectos será bendecida. Aunque Gersón y Eliezer no alcanzaron un estatus sacerdotal, su legado es un testimonio de esta verdad. Sus descendientes formaron parte del servicio levítico y jugaron un papel crucial en la vida espiritual de la comunidad de Israel. Este principio no solo se aplica a nuestras familias, sino también a cualquier comunidad o entorno en el que servimos. Nuestras acciones hoy, ya sea que reciban o no reconocimiento inmediato, pueden tener un efecto duradero en los que nos rodean. La fidelidad en los roles que Dios nos asigna puede influir en generaciones futuras, tal como lo hicieron los descendientes de Gersón y Eliezer. Este legado de servicio nos inspira a continuar trabajando con dedicación, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o recompensas tangibles. Otro aspecto que podemos extraer de esta historia es la importancia de permanecer fieles a Dios, independientemente de nuestra posición o rol. Aunque los hijos de Moisés no alcanzaron el nivel de prominencia que pudo haberse esperado por ser descendientes de un gran líder, su linaje continuó sirviendo al propósito de Dios. Esto subraya que el éxito no siempre se mide por la visibilidad o el estatus, sino por la constancia y el compromiso en hacer la voluntad divina. El llamado de Dios para cada persona es único y, muchas veces, no coincide con nuestras propias expectativas o las expectativas de la sociedad. La comparación entre Aarón y Moisés, y entre sus respectivas familias, nos enseña que Dios tiene diferentes roles para diferentes personas y que debemos aceptar el lugar que Él nos asigna en su plan. Este reconocimiento de la diversidad de roles dentro del reino de Dios nos ayuda a comprender que cada uno tiene una función importante, ya sea en el escenario principal o en los bastidores. En conclusión, la vida de Gersón y Eliezer, aunque discreta en el registro bíblico, es un recordatorio poderoso de que la verdadera importancia no reside en la fama o el reconocimiento,
sino en cómo respondemos al llamado de Dios. Sus historias nos inspiran a valorar el servicio fiel y la obediencia humilde, sabiendo que cada acto de devoción cuenta en el gran plan divino, incluso si no es visto por los ojos humanos. Así que, si alguna vez te has sentido en un segundo plano o no celebrado por lo que haces, recuerda que Dios ve y valora cada acción realizada con fidelidad. Y es posible que, como los hijos de Moisés, tu impacto no se mida por la prominencia, sino por el legado duradero que dejas a través de tu servicio. A lo largo de la historia de Gersón y Eliezer, vemos cómo el plan de Dios no siempre coloca a las personas en el centro de atención, pero su papel sigue siendo crucial. Aunque sus vidas no fueron tan destacadas como las de otros personajes bíblicos, la contribución de los hijos de Moisés fue esencial en la estructura religiosa de Israel. Este es un recordatorio poderoso de que el reconocimiento no es lo más importante, lo que realmente cuenta es la disposición para servir de manera fiel en el lugar donde Dios nos ha puesto. Uno de los aspectos más destacados de la historia de Gersón y Eliezer es cómo sus vidas reflejan la fidelidad intergeneracional. A pesar de no haber sido figuras prominentes, sus descendientes continuaron desempeñando roles importantes dentro del sistema levítico. Como se menciona en 1 Crónicas 23, 14-17, los hijos de Moisés, aunque no sacerdotes, fueron parte de la tribu de Leví y sirvieron fielmente en el tabernáculo y el templo. Sus descendientes participaron activamente en el mantenimiento del santuario y ayudaron en las labores de adoración, lo que muestra cómo su legado de servicio perduró a lo largo del tiempo. Esto nos enseña que nuestras acciones hoy pueden tener un impacto duradero, incluso si no somos conscientes de ello en el momento. Al igual que los hijos de Moisés, podemos estar plantando semillas de fe y servicio que darán frutos en las generaciones futuras. Esta idea también nos desafía a ser conscientes del ejemplo que damos a aquellos que nos rodean, ya que nuestro testimonio de vida puede influir en otros mucho más de lo que imaginamos. Otra lección importante que se extrae de la vida de Gersón y Eliezer es la importancia de cumplir con los roles que Dios nos ha asignado, independientemente de si estos son vistos o no. En un mundo que a menudo valora el éxito y la fama por encima de todo, es fácil caer en la trampa de pensar que el servicio solo es valioso si es reconocido públicamente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios valora nuestra fidelidad más que el reconocimiento humano. Esto es algo que vemos claramente en la vida de los hijos de Moisés, quienes sirvieron en un rol de apoyo dentro de la comunidad de Israel. El contraste entre los hijos de Aarón y los de Moisés también pone en relieve esta idea. Mientras que los hijos de Aarón fueron designados para el sacerdocio y tuvieron un papel visible en la adoración pública, los descendientes de Moisés sirvieron de manera más silenciosa, pero igualmente importante, en el servicio levítico. Esta distinción nos recuerda que no todos estamos llamados a los mismos roles, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función importante que cumplir. La vida de Gersón y Eliezer también refleja el principio bíblico de que el propósito de Dios a menudo opera fuera de las expectativas humanas. Aunque podrían haber sido considerados para roles más prominentes por ser hijos de un gran líder como Moisés, Dios tenía un plan diferente para ellos. Sus vidas fueron una parte integral del gran diseño divino, incluso si no ocuparon un lugar destacado en la narrativa bíblica. Este es un recordatorio para nosotros de que los caminos de Dios no siempre siguen nuestras expectativas y que debemos confiar en su plan perfecto, incluso cuando no entendemos completamente por qué nos ha asignado ciertos roles o responsabilidades. Otro aspecto clave de la vida de Gersón y Eliezer es su humildad. Vivieron sin buscar protagonismo, y aunque su participación no fue muy visible en la narrativa del Éxodo, continuaron sirviendo a Dios a lo largo de sus vidas. Esta actitud de servicio desinteresado es un ejemplo poderoso para nosotros hoy. Nos recuerda que no debemos buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás, sino que debemos centrarnos en cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros con humildad y dedicación. Filipenses 2. 3-4 nos llama a hacer todo sin egoísmo o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Este principio es evidente en la vida de Gersón y Eliezer, quienes cumplieron su papel sin esperar reconocimiento o recompensas, sino simplemente con el deseo de servir a Dios y a su comunidad.
Sus vidas nos muestran que la verdadera grandeza no está en el estatus, sino en la disposición para servir con un corazón humilde. Además, la historia de los hijos de Moisés subraya la importancia de la obediencia a Dios. Aunque Gersón y Eliezer no alcanzaron la prominencia de su padre, su fidelidad al plan de Dios les permitió continuar sirviendo a través de sus descendientes. Este legado de obediencia es un testimonio poderoso de que la verdadera importancia no radica en ser vistos, sino en seguir el llamado de Dios. Romanos 8:28 nos asegura que Dios obra todas las cosas para bien de aquellos que lo aman y han sido llamados conforme a su propósito. Aunque el plan de Dios para nosotros no siempre sea evidente, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien, incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. Una de las enseñanzas más valiosas que nos deja la vida de Gersón y Eliezer es la importancia de encontrar nuestro propósito en Dios. En una cultura que a menudo glorifica el éxito visible y el reconocimiento, es fácil sentirnos desanimados cuando no recibimos la atención o el reconocimiento que pensamos merecer. Sin embargo, la historia de los hijos de Moisés nos recuerda que cada persona tiene un papel único que desempeñar en el plan de Dios y que nuestras vidas tienen valor y significado, independientemente de si estamos en el centro de atención o no. En conclusión, Gersón y Eliezer, aunque no fueron figuras prominentes en su tiempo, nos enseñan lecciones profundas sobre la fidelidad, la humildad y el propósito de Dios. Sus vidas son un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan de Dios y que incluso las acciones que parecen pequeñas o insignificantes a los ojos del mundo pueden tener un impacto profundo y duradero. Así como los descendientes de Gersón y Eliezer continuaron sirviendo fielmente a Dios, nosotros también estamos llamados a servir en los roles que Dios nos ha asignado, confiando en que Él ve y valora cada acto de obediencia, por pequeño que parezca. A lo largo de esta historia hemos visto cómo los roles menos visibles, como los de Gersón y Eliezer, también tienen un significado profundo dentro del plan de Dios. A veces, es fácil olvidar que no todos estamos llamados a grandes actos públicos de liderazgo, sino que muchos de nosotros estamos llamados a servir de maneras que, aunque menos visibles, son igualmente importantes. Este contraste entre los hijos de Moisés y los de Aarón subraya una verdad bíblica fundamental: Dios asigna a cada persona un propósito único, y no todos los llamados implican estar en el centro de atención. A través de la vida de Gersón y Eliezer, aprendemos que el servicio fiel, incluso en roles de apoyo, es valioso a los ojos de Dios. La lección que encontramos aquí es que la obra de Dios abarca mucho más de lo que podemos ver desde la perspectiva humana. Los hijos de Aarón tenían un papel prominente y visible como sacerdotes, con responsabilidades específicas en la adoración y los sacrificios del templo. Por otro lado, los hijos de Moisés fueron levitas, parte de la misma tribu que apoyaba las funciones religiosas pero sin el protagonismo de sus primos sacerdotes. A pesar de eso, sus contribuciones eran esenciales para el funcionamiento de la comunidad religiosa de Israel. El servicio de Gersón y Eliezer nos recuerda que hay muchas formas de contribuir al reino de Dios. A veces, es fácil caer en la trampa de pensar que solo los líderes visibles o aquellos en puestos destacados están haciendo una diferencia. Pero la Biblia nos enseña lo contrario: Dios ve y recompensa la fidelidad en todos los roles. Esto debería inspirarnos a buscar cumplir con nuestro propósito sin preocuparnos por el reconocimiento. En nuestro mundo actual, que frecuentemente valora el éxito en términos de fama o influencia, es importante recordar que el verdadero éxito a los ojos de Dios es la obediencia a su llamado, sea cual sea. La historia de los hijos de Moisés nos muestra que, aunque no sean famosos, siguen siendo parte integral del plan divino. Los descendientes de Gersón y Eliezer continuaron sirviendo fielmente a Dios dentro de la tribu de Leví, lo que resalta otro aspecto importante: el legado. Aunque ellos mismos no fueron figuras prominentes, su obediencia y servicio sentaron las bases para que sus descendientes continuaran desempeñando roles importantes dentro de la estructura religiosa de Israel. En una Crónicas 23, 16-17, vemos cómo los descendientes de Gersón y Eliezer son mencionados en la genealogía de los levitas, lo que nos muestra que su linaje perduró y siguió siendo influyente, aunque de manera discreta.
Sebuel, el descendiente de Gersón, es nombrado como líder entre los levitas, y los hijos de Rehabías, de la línea de Eliezer, fueron reconocidos por ser numerosos. Este detalle es más que una nota histórica, es un testimonio de cómo las semillas que plantamos hoy pueden florecer mucho después de que nosotros ya no estemos presentes. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las decisiones que tomamos ahora y cómo pueden afectar a las futuras generaciones. Aunque a veces no vemos los frutos de nuestro trabajo de inmediato, Dios está tejiendo una historia más grande de la que somos parte. La fidelidad de Gersón y Eliezer influyó en sus descendientes, y de manera similar, nuestra obediencia a Dios puede tener un impacto duradero que trascienda nuestra propia vida. Otro aspecto que resalta en esta historia es la diferencia entre el llamado personal de Moisés y el de sus hijos. Moisés tuvo un rol único e incomparable como líder del pueblo de Israel, pero ese llamado no fue transferido automáticamente a su descendencia. Esto es una lección valiosa para nosotros, los dones y llamados de Dios son específicos para cada individuo, y no se heredan de generación en generación de manera automática. En Deuteronomio 34, 10-12, se dice que no surgió otro profeta como Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. Sin embargo, esto no significa que los hijos de Moisés carecieran de propósito o importancia. Aunque su llamado fue diferente, no fue menos significativo. Gersón y Eliezer cumplieron con los roles que Dios les asignó, sirviendo de manera fiel en sus propios caminos. Este principio se aplica también a nuestras vidas. No todos estamos llamados a ser líderes visibles como Moisés, pero eso no significa que nuestros roles sean menos importantes. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, y cuando cumplimos con ese propósito, estamos participando en el plan de Dios de una manera significativa, independientemente de si nuestro trabajo es notado por los demás o no. Además, la historia de Gersón y Eliezer nos enseña algo fundamental sobre la humildad. En un mundo que a menudo glorifica la autopromoción y el estatus, es fácil olvidar que lo que más importa es cómo servimos a Dios y a los demás, no cómo nos perciben los demás. Los hijos de Moisés sirvieron en segundo plano, y eso fue parte de su llamado. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la fama o el reconocimiento, sino por la disposición para servir con humildad. Esto también nos invita a reflexionar sobre cómo medimos el éxito en nuestras vidas. Muchas veces, podemos sentir que no estamos logrando mucho porque no recibimos elogios o reconocimiento. Pero la historia de Gersón y Eliezer nos muestra que el verdadero éxito es ser fieles en los roles que Dios nos ha asignado, sabiendo que Él ve cada acto de obediencia, por pequeño que parezca. En Hebreos 6:10, leemos que Dios no es injusto, no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado por su nombre al servir a los santos. Esta promesa es un recordatorio de que Dios ve cada acto de servicio, ya sea visible o invisible para los demás. Él recompensa nuestra fidelidad, no en función del reconocimiento público, sino de la pureza de nuestro corazón y nuestra obediencia a su llamado. La historia de los hijos de Moisés es un testimonio de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que ese propósito es valioso, incluso si no recibimos reconocimiento visible. Gersón y Eliezer nos muestran que podemos servir a Dios de manera fiel, sin necesidad de ocupar el centro de atención, y que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero a través de nuestra obediencia. La vida de Gersón y Eliezer continúa brindándonos valiosas enseñanzas. Como hemos visto, sus roles dentro de la comunidad israelita no fueron tan destacados como los de Aarón o incluso su propio padre, Moisés. Sin embargo, a través de su servicio fiel y humilde, nos demuestran que, aunque no estemos en el foco de la atención pública, nuestras acciones tienen un valor eterno cuando están alineadas con el propósito de Dios. En este contexto, podemos considerar lo que significa servir en el anonimato. Gersón y Eliezer, a diferencia de figuras más prominentes, trabajaron detrás de escena, cumpliendo con sus responsabilidades en el tabernáculo. Esto es un recordatorio de que el reino de Dios necesita personas que sirvan en todos los niveles, desde los más visibles hasta los más discretos. En 1 Corintios 12, 12-27, el apóstol Pablo describe cómo el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, cada uno con una función única.
Aunque algunas partes del cuerpo son más visibles, todas son necesarias para su correcto funcionamiento. Este principio se refleja claramente en la vida de los hijos de Moisés. Aunque no tenían un rol sacerdotal como los hijos de Aarón, su servicio en el tabernáculo era esencial para la adoración y la vida religiosa del pueblo de Israel. Su trabajo consistía en cuidar los utensilios sagrados, asegurarse de que todo estuviera en orden y asistir a los sacerdotes en sus deberes. Este servicio, aunque menos visible, era crucial para el bienestar espiritual de la comunidad. La Biblia nos enseña que Dios ve más allá de las apariencias externas. Mientras que los hombres tienden a valorar el poder, el estatus y la fama, Dios valora la fidelidad, la humildad y el corazón obediente. En Mateo 6, 1, 4, Jesús nos advierte sobre hacer buenas obras solo para ser vistos por los demás y nos anima a servir en secreto, sabiendo que nuestro Padre Celestial ve lo que hacemos en lo oculto y nos recompensará. Gersón y Eliezer encarnan esta enseñanza, sirviendo de manera discreta pero constante, y confiando en que su servicio tenía valor ante los ojos de Dios. Otra lección importante que podemos extraer de la vida de Gersón y Eliezer es que, aunque no todos estamos llamados a roles públicos o de liderazgo, nuestras contribuciones pueden ser igualmente poderosas. De hecho, muchas veces es en los actos pequeños y aparentemente insignificantes donde Dios obra de maneras más profundas. En Marcos 10, 43-45, Jesús nos recuerda que en su reino, el mayor es aquel que sirve a los demás. Este llamado al servicio humilde se refleja en la vida de los hijos de Moisés, quienes desempeñaron su papel sin buscar reconocimiento o estatus. Este tipo de servicio nos invita a reevaluar nuestras propias expectativas sobre el éxito y la importancia. En una cultura que a menudo glorifica el reconocimiento y la visibilidad, podemos sentirnos tentados a medir nuestro valor en función de la cantidad de atención o elogios que recibimos. Sin embargo, la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que el éxito, a los ojos de Dios, no se mide por la fama, sino por la fidelidad en cumplir con el propósito que Él nos ha dado. Además, sus vidas nos ofrecen una perspectiva diferente sobre el legado. Aunque Gersón y Eliezer no alcanzaron la prominencia que muchos podrían haber esperado, su legado se transmitió a través de sus descendientes. A menudo pensamos en el legado en términos de logros visibles o monumentales, pero la historia de los hijos de Moisés nos enseña que un legado verdadero se construye a través de la obediencia y el servicio constante. Sus descendientes continuaron sirviendo fielmente en la tribu de Leví, demostrando que su impacto fue duradero, incluso si no fue inmediato o visible. En este sentido, sus vidas nos inspiran a pensar en cómo nuestras acciones hoy pueden influir en las generaciones futuras. A veces, no veremos los resultados completos de nuestro trabajo en esta vida, pero eso no significa que nuestras acciones no tengan un impacto significativo. Como menciona el Salmo 112, 1, 2, aquellos que temen al Señor y se deleitan en sus mandamientos serán bendecidos, y su descendencia será poderosa en la tierra. Esta promesa es un recordatorio de que nuestra fidelidad a Dios puede tener un efecto duradero que se extiende mucho más allá de nuestra propia vida. Otro aspecto clave que nos enseña la historia de Gersón y Eliezer es cómo podemos encontrar satisfacción y propósito en el lugar donde Dios nos ha puesto, sin importar cuán grande o pequeño parezca. A menudo, anhelamos ser parte de grandes proyectos o tener un impacto visible, pero Dios nos llama a ser fieles en las tareas que tenemos delante de nosotros, sea cual sea su magnitud. Esto resuena en las palabras de Colosenses 3, 23-24, donde Pablo nos exhorta a trabajar con todo nuestro corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que nuestra recompensa proviene de Dios. Este enfoque en servir fielmente donde estamos nos libera de la presión de buscar el reconocimiento humano y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Gersón y Eliezer no buscaron la atención, pero su servicio fue crucial para la vida espiritual de Israel. De la misma manera, podemos encontrar satisfacción al saber que nuestras acciones, aunque no siempre vistas o apreciadas por los demás, tienen un propósito y un impacto en el reino de Dios. En resumen, la historia de los hijos de Moisés nos enseña que no todos estamos llamados a roles visibles o de liderazgo, pero cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso en el plan de Dios.
Gersón y Eliezer nos muestran que el éxito no se mide por la fama o el estatus, sino por la fidelidad en cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Nos recuerdan que nuestro servicio, aunque discreto, tiene un valor eterno y que nuestras acciones hoy pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Aunque Gersón y Eliezer no tuvieron un lugar destacado en la narrativa bíblica, su historia nos recuerda una verdad fundamental: el plan de Dios no siempre se centra en la visibilidad o en la fama, sino en la fidelidad de aquellos que están dispuestos a cumplir con su propósito, incluso en segundo plano. Su legado perduró a través de sus descendientes, mostrando que nuestras acciones, grandes o pequeñas, tienen un impacto que trasciende nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un rol único en el reino de Dios. Como Gersón y Eliezer, a veces estamos llamados a servir en silencio, sin el reconocimiento de los demás. Pero debemos recordar que lo que más importa no es ser vistos, sino ser fieles en el servicio a Dios. Nuestro llamado puede no estar en el centro de atención, pero sigue siendo vital para el propósito más amplio que Dios está tejiendo a lo largo de la historia. Así que la próxima vez que te sientas invisible o sin importancia, recuerda la historia de los hijos de Moisés. Su impacto fue duradero, aunque no fueron figuras públicas. De igual manera, Dios ve cada acto de obediencia y servicio que realizamos, y su recompensa es eterna. Para concluir este viaje a través de una historia poco contada, quiero invitarte a reflexionar y orar juntos. Señor, gracias por recordarnos que no necesitamos estar en el centro de atención para ser valiosos en tu reino. Ayúdanos a ser fieles en los roles que nos has dado, a servir con humildad y a confiar en tu plan perfecto, aun cuando no veamos los frutos inmediatos. Te pedimos que nos guíes a ser como Gersón y Eliezer, dispuestos a cumplir tu propósito, ya sea en lo visible o en lo oculto. Que nuestras vidas reflejen tu amor y que, a través de nuestra obediencia, podamos dejar un legado que te honre. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje resonó contigo y te gustaría seguir explorando más sobre las verdades bíblicas y el plan de Dios para nuestras vidas, no olvides suscribirte a nuestro canal Cristo y el Juicio Eterno. Juntos continuaremos descubriendo más historias inspiradoras que nos acercan a la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.